Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios una vez más. Le damos la bienvenida a todos, especialmente, yo sé que nuestro hermano Marco, nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Cristina y Melda, pues seguido, cada 8 días, ¿verdad? Los tenemos por aquí. Pero es un gusto, hermanos, ver a nuestro hermano, ¿verdad? Que nos visita desde Chiapas. Está aquí con nosotros ya 2, 3 semanas, acompañándonos. Una bienvenida especial para él, para nuestro hermano Abraham, para nuestra hermana Yasmín, para nuestra hermana Lina. Quisiéramos que cada 8 días también pudieran acompañarnos. Recuerden que aquí tienen su lugar. Esta es iglesia, hermanos. Vamos a comenzar con el repaso de la lección de esta semana. Como cada sábado, ¿verdad? Escucho que la mayoría responden 7, ¿verdad? En su estudio diario, esperando que así sea y que podamos, como dice nuestra hermana, pues tener comentarios, ¿verdad? Acertados. Que podamos todos haber entendido, ¿verdad? El mensaje que tenía la escuela sabática para cada uno de nosotros hoy. Y como siempre, hermanos, pues vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de Dios y que sea Él el que nos dirija en esta mañana. Señor, en esta mañana de tu santo sábado, elevamos nuestra oración a ti nuevamente, especialmente para pedir tu bendición y tu dirección para el repaso de esta escuela sabática. Aclara nuestra mente, Señor, suple nuestras deficiencias y habla tú a través de tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es la lección número 3, ¿verdad? Para agradar a Dios, así se titula la lección de esta semana, para agradar a Dios. Yo no sé ustedes si en algún momento de su vida cristiana ustedes se hayan puesto a pensar en esto o se hayan hecho la pregunta, ¿será que un hombre, será que un ser humano pecador pueda agradar a Dios? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Alguna vez lo meditaron? ¿Será que un hombre pecador, será que un hombre que ni siquiera su vida le pertenece a él, pueda agradar a un Dios todopoderoso? ¿Pueda agradar a un Dios que todo lo sabe y que no necesita de nada ni de nadie para poder existir? ¿Será que esto pueda ser posible? ¿Cómo ven? ¿Se habían puesto a pensar en esto alguna vez? ¿Lo habían meditado? Miren, y creo que a simple vista o simplemente al razonamiento, pues Dios es Dios todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios es el creador y Dios no necesita nada ni de nadie. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Él es el dueño de todo. Pero aún poniendo esta forma de ver las cosas, ¿cómo es posible que el ser humano pueda agradar a Dios? Ahora miren, eso lo vamos a ver en el desarrollo de la escuela sabática. Pero ¿se habían ustedes puesto a pensar que ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, también tiene emociones? ¿Verdad que a veces son cosas que
A veces vemos a Dios y es verdad, tan inalcanzable, tan poderoso, tan excelso, tan majestuoso, que a veces podemos pasar por alto estos detalles, estos pequeños detalles, pero que son importantes. Dios tiene emociones. Dios se complace. Ahora, ¿te habían puesto a pensar o había notado? Yo no sé si la Biblia está hablando en una manera poética, pero pues yo creo que viendo las cosas como las estamos viendo no sería fuera de lugar. ¿Creen ustedes que en un momento Dios esté alegre y en esa inmensa alegría Dios canta? ¿Cómo ven, hermanos? Personalmente yo no me había puesto a pensar en estas cosas. Vuelvo a repetir, vemos a ese Dios majestuoso, ese Dios todopoderoso, que todo lo sabe, inalcanzable, majestuoso, pero también tiene emociones. También de tanto gozo que siente, canta. Ay, hermanos. Y cuando vamos a Génesis y vemos que dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pues esto no está fuera de lugar. Que Dios se ponga contento, que en su felicidad cante de gozo, de alegría. ¿Qué le pudiéramos, en nuestro razonamiento humano, qué le pudiéramos nosotros dar a Dios? ¿Qué nosotros le pudiéramos ofrecer a Dios para que Él pudiera estar contento? ¿Verdad que el razonamiento humano parece que pues, nada? Y ponían la lección y algunos repasos de algunos hombres estudiosos, ponían el ejemplo, ¿verdad? De un niño cuando hace un dibujo tal vez, o algún trabajo manual, o alguna cosa. Un niño de, ¿qué se les ocurre? ¿Unos 4 años? Sí, ¿verdad? Que ya puede mover sus manos, sabe ya la idea de pintar, y entonces dibuja al papá, dibuja a la mamá y se dibuja a él. Yo creo que todos los niños, a la mayoría han hecho este dibujo, ¿verdad? ¿Y cómo les queda el dibujo? Ay, hermanos, tan horrible, ¿verdad? Es la verdad. El papá, ahí lo dibujan ahí todo panzón, ¿verdad? Todo ahí, me refiero a desproporcionado, ¿verdad? Su cuerpo un palito y la bola, ¿verdad? Es la panza. Luego 2 palitos son los pies y 2 palitos las manos y otra bola la cabeza. El del pelo ahí todo unos, todos parados. Al hermano yo creo que le hicieron su dibujo. La mamá pues igual, ¿verdad? Greñuda, ahí dice la hermana, y el niño pues igual. Y cuando el niño lleva ese dibujo al papá y a la mamá, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué dice la mamá y el papá? Ay, hijo, qué dibujo tan feo te quedó esto. No, llévatelo eso. No, qué feo, qué horrible dibujas, hijo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se goza el padre terrenal, ¿verdad? Y la madre terrenal se goza. Y dice, ay, hijo, qué bonito dibujo. Ya dijimos cómo está el dibujo. Pero el padre, ahora vamos a resaltar una cosa que también creo que es importante. ¿De dónde sacó el lápiz el niño? ¿De dónde sacó la hoja? O sea, sin el papá no hubiera podido ser posible aquello, ¿verdad? Pero aún con todo, el papá dice, pues yo compré la hoja, yo compré el lápiz, y entonces viene el niño con el dibujo. Ay, hijo, qué bonito dibujo. Soy yo, ¿verdad? Ahí estoy yo, ahí está tu mamá y ahí estás tú. Hijo, qué dibujo tan hermoso. Y el papá agarra el dibujo y hasta lo guarda, ¿verdad? Dice, el primer dibujo de mi hijo, de mi niño. Porque lo que el padre ve no es en sí el dibujo, ¿verdad? No ve ni siquiera quién compró la hoja, no ve quién compró el lápiz, ni siquiera ve el dibujo tan feo que está.
¿Qué es lo que ve el Padre? ¿Qué es lo que ve? La intención, ¿verdad? La intención, el amor del niño, la disposición del niño de querer ¿qué? Agradar al Padre. Y dicen la escuela sabática que esto es un ejemplo para que nosotros podamos entender ahora el papel de Dios y nosotros. Nosotros por nosotros mismos, hermanos, no podemos crear nada, ya lo hemos dicho muchas veces. Utilizamos lo que Dios creó, ¿verdad? Tal vez para ofrecerle, ¿verdad? O prodigarle algo. Y Dios tampoco dice, pues yo todo lo creé, eso que tú me traes a mí porque yo te lo di. Dios no reacciona así, sino que al igual que el ejemplo, lo que Dios ve que es la intención, el corazón, el amor. Así que realmente, hermanos, cuando yo leí el subtítulo o el título de la lección y lo que tenía, dije, agradar a Dios. ¿Quién puede agradar a Dios? ¿Verdad? Pero cuando lo ves desde esta perspectiva, y la Biblia literalmente ahí lo dice, que agrademos a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué Dios nos pone atención a lo que como humanos le podemos ofrecer? No porque lo necesite. El papá del ejemplo no necesitaba ese dibujo, pero sin embargo se gozó, ¿verdad? Sin embargo se alegró. También Dios no necesita nada de nosotros. Él no ocupa nada de nosotros. Él todo lo creó. Sin embargo, porque nos ama, Él se agrada de lo que nosotros le ofrezcamos de corazón. Un ejemplo similar es con una mujer. En una ocasión le dice el doctor así, dice, quiero por favor que dibujes, que hagas un dibujo y me lo regales. Y entonces la mujer dibuja a su esposo. Cuando el esposo se da cuenta que la mujer hubiera podido dibujar muchas cosas, pero lo dibujó él se gozó. Y la razón fundamental es porque él dijo así, estoy feliz porque yo sé que en su corazón estoy yo. Sí. En el ejemplo que menciona en la lección, es lo mismo, es lo mismo. El niño puede dibujar muchas cosas, pero si dibuja al papá, eso quiere decir que el papá está en su corazón, está en su pensamiento. Eso le agrada al papá. Cuando en mi corazón, en tu corazón está Dios, entonces bueno, eso es algo que Dios le agrada. Así es. Imaginemos otro ejemplo, hermanos. Está el papá y está la mamá en la casa y está ya un hijo, ya vamos a pensar en un hijo adolescente, ¿verdad? En un hijo adolescente. Recordemos que en el contexto que estamos analizando esto, la semana pasada lo vimos, pero tenemos que tenerlo presente, contamos con el amor incondicional de Dios. Hagas lo que hagas, te portes bien o te portes mal, Dios te ama. Ojo, no quiere decir que apruebe tus acciones malas. Dios te ama, ¿sí? En el ejemplo que iba a poner, está el papá y la mamá en casa, el hijo adolescente, y el hijo tiene dos opciones. El papá y la mamá de todos lo aman, ¿sí o no? Pero el hijo tiene dos opciones. Irse a una fiesta con los amigos o quedarse en la casa con papá y mamá. ¿Ya me están entendiendo? Si el hijo decide irse a la fiesta con los amigos, ¿qué siente papá y mamá en el corazón? No, simplemente el papá y mamá saben que tenía dos opciones y él escogió irse a la fiesta. ¿Qué va a sentir en su corazón? Y no quiere estar conmigo.
prefirió estar lejos de mí. ¿Me doy a entender? Igualmente, hermanos, en nuestra vida diaria sucede lo mismo. Sucede lo mismo porque tú y yo en nuestra vida diaria tenemos la oportunidad, igual que el ejemplo que puse. El Espíritu Santo viene y te recuerda y te dice, ¿sabes qué? Lee la Biblia. Pero, tengo que ir allá. ¿Y entonces qué? Decidimos. Si la decisión es leer la Biblia, estar en comunión con el Padre, ¿cómo creen que sienta Dios? Ay, mi hijo prefirió estar conmigo. ¿Verdad que es difícil imaginarnos a un Dios todopoderoso, majestuoso, y ahora verlo de esta forma? Porque por tal vez el enemigo se ha encargado, ¿verdad? De que tengamos en un concepto a Dios, de enojo, ¿verdad? Dios todopoderoso. Pero casi no pensamos en un Dios de amor. Mi hijo quiso pasar el tiempo conmigo. ¿Cómo sintieras que tú como papá o como mamá, tú quieres platicar con tu hijo? Ay, a ver si mi hijo viene pronto porque quiero decirle esto. Quiero preguntarle cómo ha estado. Quiero ver si mi hijo necesita algo. Y que tú ves que el hijo llega y ni caso te hace. No tengo tiempo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué sentirá Dios? ¿Acaso dirá Dios, como yo soy Dios todopoderoso, pues no quiere hablar conmigo? Pues yo tampoco con él. No lo necesito. ¿Será que Dios diga eso? No, hermanos. A Dios le duele en su corazón. Vuelvo a repetir, para nuestra mente pues es algo pues un poco difícil de entender cómo un Dios todopoderoso, un Dios majestuoso, un Dios creador, le va a pesar en su corazón esto. Pero ¿saben por qué sucede esto? Vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama tanto a ti y Dios me ama tanto a mí que el no pasar tiempo con Él, el elegir otra cosa, el despreciarlo de una manera directa o indirecta, le duele en su corazón. Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, usó una parábola para dar a entender el amor tan grande que Dios tiene por sus hijos. Dice, antes de comenzar con la historia, con la parábola, dice la palabra de Dios: ¿quién de los que están aquí, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Quién de los que están aquí, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? Y lógico, ¿verdad? Pero entonces Cristo agrega: si ustedes, que son malos, fíjense, ¿quién puede pensar que un padre no ama a su hijo? O que un padre es malo, ¿verdad? Pero sin embargo Cristo dice: ustedes son malos y aún en esa maldad ustedes les dan cosas buenas a sus hijos. Ahora imagínense el Padre, que es bueno y que es amor, ¿cuántas cosas buenas dará a los que se lo piden o a sus hijos? Cristo cuenta la parábola, ¿verdad? Mejor conocida como ¿qué? Como el hijo pródigo. Pero ¿se acuerdan que le íbamos a cambiar el nombre? El padre amante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una vez tuvimos un estudio de esto? Porque todos se concentraban, o la mayoría de veces que se toca Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, todos se concentran en el hijo. Pero en aquella ocasión y en esta ocasión nos vamos a concentrar ¿dónde? En el padre. ¿Sí? Porque ustedes ven, el hijo no hizo nada. Pero el mérito está en el padre amante. Vamos a recordar la historia. ¿Qué fue? Hubo un padre que tenía 2 hijos y un hijo, pues cansado, yo creo que tal vez del padre, cansado de vivir en una casa donde había reglas, donde él no podía hacer lo que se le pegaba la gana. Entonces le dijo al padre: ¿sabes qué, padre? Yo quiero ya que me des mi herencia, porque yo quiero vivir mi vida. ¿Cuántos jóvenes hay hoy así? Cuidado, jóvenes, cuidado.
Yo quiero vivir mi vida, yo ya no quiero que mis papás me digan nada, quiero gastarme mi dinero, quiero ganarme mi dinero, quiero comprarme lo que a mí se me pegue la gana sin que nadie me diga nada. Porque el diablo te mete eso en la cabeza y nos mete eso en la cabeza, ¿verdad? Oh, la libertad. La libertad, eso es lo bueno. Mira, Dios es un Dios de prohibiciones. Te prohíbe esto, te prohíbe aquello, no quiere que vayas acá, no quiere que hagas esto. Y entonces viene Satanás y te dice, yo te voy a dar la libertad que tú quieres. Y como seres humanos, ¿verdad? Pensamos que eso es lo correcto. Y el hijo pródigo hace lo mismo. Se va y dice la escritura que se va lejos, ¿verdad? Se va a una ciudad donde nadie lo conozca. Y entonces empieza a gastar todo su dinero, se hace por ahí de amigos. Porque cuando traes dinero y cuando quieres la libertad, cómo surgen de amigos, ¿verdad? Amigos. Y entonces dice la palabra de Dios que se empieza a gastar su dinero en placeres, ¿verdad? Allá con las prostitutas. Y es tanto su despilfarro, su ambición de la libertad y de disfrutar, que ¿qué pasa con él? Se gasta todo, hermano, se queda en la ruina. Déjame decirte, hermano y joven que me estás escuchando y que me estás viendo, los caminos del mundo, escucha bien, lo que Satanás te ofrece como libertad, tal vez el fumar, el tomar, el ir a fiestas, el tener novios, el tener novias, el baile, el cine, lo que ofrece el mundo, a simple vista parece bueno, ¿verdad? ¡Oh, qué felicidad! Pero al final del camino, tú vas a encontrarte como el hijo pródigo, hermano. Vacío. Sin amigos. Sin esa felicidad que al principio Satanás que hizo que vieras. Al final, tú vas a encontrar que es tristeza. Tú vas a encontrar que no tuvo nada de bueno. Te vas a encontrar vacío al final del camino. Y Dios quisiera que entendiéramos sin experimentar esto. Pero lamentablemente muchos, al igual que el joven rico, entienden hasta que ¿qué? Hasta que, dicen por ahí, tocan fondo. Y dice que este joven rico, pues se quedó pobre. Y dice que no tenía ni para comer. Y que anhelaba comer ¿qué? Lo que los puercos comían. Hasta que ¿qué? Un día volvió en sí. Ojalá, hermanos, que volvamos en sí. Ojalá tú que me estás viendo vuelvas en sí. Y recuerdes que esa vida que llevas no es vida. Que recuerdes que lejos del Padre no eres nada. Lejos de Cristo no eres nada. Lejos de Cristo eres pobre. ¿Y que sabes qué? Si el diablo ha puesto en tu mente, ha puesto en tu corazón, porque le desobedeciste al Padre, porque has tomado, porque has fumado, porque te has metido con las prostitutas, porque tal vez caíste en la droga. Si el diablo te ha metido en tu corazón, que por eso el Padre ya no te ama y te odia, hermano, estás equivocado. Porque la parábola del hijo pródigo nos enseña que el Padre suspiraba por su hijo. ¿Sí o no? El diablo nos mete eso en la cabeza, hermanos. ¿Ya desobedeciste a Dios? No, ya Dios está enojado contigo. Recuerda siempre que lo que Dios odia es el pecado, pero a ti te ama. Puede ser el malhechor más grande, puede ser el pecador más empedernido, y ¿sabes qué? Dios te ama y quiere que, al igual que el hijo pródigo, vuelvas en sí y que te acuerdes que tienes un Padre eterno,
que tienes un Padre misericordioso que te ama y que te está esperando. El hijo pródigo volvió en sí y dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré y regresaré a casa de mi padre. No le hace que me trate como uno de los siervos. Y dice la parábola que el hijo todavía venía lejos, ¿sí o no? ¿Y qué estaba haciendo el padre? Ahorita que venga este muchacho me las va a pagar. ¿Sí? ¿Qué dijo? Ahorita que venga, ya quiero que venga a rogarme. Para que se le quite, para que vea que... ¿Verdad que no, hermanos? Y la lógica humana como padres, como seres humanos, dictaría esto, ¿sí o no? Oh, no, la justicia. Pero el amor del Padre, hermanos, es tan grande que estaba esperando a su hijo. Lo vio desde lejos, ya lo estaba esperando. Veía ya al horizonte y decía, ¿dónde estará mi hijo? ¿Cuándo regresará? ¿Será que ya viene? Así Dios te está esperando a ti, hermano. Tal vez el diablo te ha engañado en los caminos del mundo. Te ha vislumbrado, ¿verdad?, con los placeres de este mundo. Pero el Padre te está esperando, hermano. No pienses que está enojado contigo. No pienses que está esperándote para recriminarte. No pienses que ya no te va a aceptar. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Que cuando tú vengas a los pies de Cristo, al igual que el padre de la parábola, Dios te va a recibir ¿con qué? Con los brazos abiertos, hermano. Con los brazos abiertos. Así que ten confianza. Olvídate de la vergüenza, olvídate del qué dirán. Olvídate de que Dios te va a recriminar. No, Dios te está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? ¿Cuántas lecciones podemos aprender de esto, hermanos? También hemos visto y hemos analizado que cuando el hijo le dice al padre, ¿sabes qué? Dame todo lo que me corresponde porque me quiero ir. El padre le dice, ay, no, hijo, por favor, no te vayas. ¿Sí hace eso? Libre albedrío, ¿verdad? Libre albedrío. Llega el hijo, el padre lo abraza, lo recibe con los brazos abiertos. ¿En qué condición venía el hijo? Todo mugroso, ¿verdad? Todo andrajoso. Y el padre así como está. El hijo no pensó, pues primero me voy a bañar, ¿verdad? Primero, aunque sea, me voy a dar mi manita de gato para poder presentarme con el padre. No. Así como estaba, el hijo se presentó delante del padre. Así como estás tú, lleno de pecado, preséntate delante de Dios. El padre lo abraza, pero no lo deja así. ¿O sí? No. El padre dice que le quita esas vestiduras andrajosas que tenía. Cuando tú vengas al Padre, hermano, Dios te va a quitar esa vida de pecado que tienes. Dios te va a quitar, te quiere quitar esa ropa sucia que durante tanto tiempo que hemos andado en el mundo, pues por allá nos manchamos, ¿verdad? Y entonces Él quiere ponerte una vestidura limpia. Quiere limpiar tu vida de pecado. La justicia de Cristo quiere dártela. Y entonces sucede lo que una vez Cristo dijo en unas palabras: hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Hay gozo en el cielo. ¿Cuándo qué? Cuando un solo pecador se arrepiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí aparece también en la historia, pues el hermano, ¿verdad?, que se enoja. ¿Qué podemos aprender de ahí? A ver, los escucho, hermanos. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Se acuerdan que el hermano se sale bien enojado y dice, no, pues mira, yo ni te he abandonado nunca, yo siempre he estado contigo y a mí ni siquiera me has dado ahí algo para comerme? Y tu hijo, que se fue a desperdiciar tu herencia,
se fue a desperdiciar el dinero, ahora sí viene y a él sí lo premias y hasta fiesta le haces. Y el padre lo reprende también. Hermanos, qué amor de Dios, qué paciencia, qué misericordia de Dios. Todavía le dice al otro: hijo, mira, tú sabes que todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano estaba muerto y ha revivido. Era necesario que hiciéramos fiesta. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Creen que la historia no dice más, verdad? Y decíamos en aquel estudio, ¿qué le respondería el hijo? Ese hijo que estaba enojado. Y dijimos que esa historia todavía se estaba escribiendo. Y esa respuesta la vas a dar tú y la voy a dar yo. Ah, qué hermoso, hermanos. ¿Qué le vas a responder a Dios? ¿Qué le vas a responder? ¿Vas a seguir enojado? ¿O vas a entrar a la casa del Padre y vas a celebrar cuando un pecador se arrepiente? Por allá nuestra hermana quiere comentar algo. Dice aquí en la palabra de Dios, Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Así es, hermanos. El corazón de Dios suspira, anhela. ¿Han escuchado la expresión con todas las fuerzas del alma? De que un pecador se arrepienta, de que la gente se arrepienta, de que la gente quiera volver a Dios. Cuando esto sucede, a ver, nuestro hermano Pedro quiere comentar. Quiero traer a nuestra memoria, hermanos. Ahorita vamos a ver la relación. Es así. Verme. Ezequiel, perdón, Sofonés 3:17 Ok. dice: y la lección esta semana es para agradar a Dios. Si hay algo que le agrada a Dios, hermanos, relacionarse con nosotros, estar con nosotros. Eso, cada vez que le estoy bien, cada vez que oramos a Dios, tenemos una conversación con Él. Y eso es agradable. En Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas. El versículo 7 resume la fe. Lo leo, dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no. Está diciendo este texto que hay gozo en el cielo por los 99, hermanos. Dios, Dios está contento con esos 99. Dios está contento cuando esos 99 platican con Él, cuando se acercan, cuando tienen una relación con Él, pero de una manera muy especial. Hay más gozo en el cielo. El pecado se arrepiente. Cuando vemos qué le agrada a Dios, número uno, estar con nosotros, platicar con nosotros, relacionarse con nosotros. ¿Qué le agrada a Dios? Que el pecador se arrepiente, que se vuelva a Él. ¿Y cuánto podemos colaborar humanamente para que podemos colaborar para que haya gozo en el cielo? Y esto se hará, vuelvo a decir, cuando tengamos esa relación con Dios, con nuestro Padre. Pero también habrá gozo cuando ve que estamos buscando a la gente para que se arrepienta.
¿Ok? ¿Quién de los que estamos aquí, si tiene 1,000 pesos aquí en la bolsa y se le sale un billete de a 100 y dice, ay, no, ya traigo 900, no, pues ya por uno? ¿Quién dice eso? ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Aunque tengas los 900 en la bolsa, dices, no, pero mire a 100. ¿Qué es más, 900 o 100? ¿Y por qué te preocupas más por los 100? Porque son los que te hacen falta. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios y Cristo se gozan en el cielo. Ah, dicho sea de paso, ¿sabían que ahorita está un culto grandísimo allá en el cielo? Millones y millones y millares de ángeles y de seres no caídos están alabando el nombre de Dios, porque ese es su día santo. Pero ¿qué crees? Dios dice, me faltan unos. Estoy contento, estoy gozoso, nada, pareciera que nada me hace falta, pero por allá están los que me hacen falta. Y no voy a estar contento, mi gozo no va a ser completo hasta que estén ellos aquí con nosotros. ¿Y saben cuándo se va a llevar a cabo eso? En la segunda venida de Cristo. El gozo de Dios, el gozo de Cristo va a quedar completo. ¿Se dan cuenta de esto? Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Sí estará o no estará? Amén. Fíjense, hermanos, quiero hacer un paréntesis. A veces pensamos que si soy bueno, pues Dios está conmigo. Y si soy malo, ¿qué? Ahora, hay cierta parte en esto, ¿verdad? Pero no es que Dios se aleje o Dios nos deje. ¿Qué pasa? Nosotros somos los que nos alejamos. Pero volvemos a repetir, hermano, si tú haces bien, Dios te va a amar no porque hagas bien. Y si tú haces mal, Dios no te puede dejar de amar. Dios te sigue amando, pero quiere que dejes aquel camino. Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Y ahora vienen las emociones de Dios. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. ¿Han visto cuando el ejemplo, yo creo, del novio, del esposo, de la esposa? Tal vez en una película, ¿verdad? O en la vida real. Se le queda viendo el esposo a la esposa, sin decirle nada, en silencio. Y la esposa no se da cuenta. Y de repente voltea a la esposa y se da cuenta que ya el esposo tenía como media hora viéndola. Y le dice la esposa, ¿qué me ves? Y el esposo, esa media hora no dijo nada. ¿Por qué la estaba viendo así? En silencio. Porque la amaba. Ay, mi esposa. Un ejemplo, hermanos. Porque dice aquí que Dios, Jehová, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Pero también se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, cuando tú y yo correspondemos el amor de Dios, cuando queremos platicar con Él, cuando leemos, cuando tal vez vamos de rodillas y derramamos, no oraciones repetidas, derramamos nuestro corazón hacia Dios. Tú no sabes lo que pasa allá en el cielo. Podríamos imaginarnos que una simple oración de un mortal, de un hombre pecador, influye en el Dios Todopoderoso. Le arranque de los labios de Dios un canto de contentamiento, de alegría.
Porque un hijo que estaba perdido, ¿qué? Hermanos, yo sé que aunque lo estemos comentando y entendamos lo que yo estoy diciendo, yo creo que nuestra mente no alcanza a comprenderlo de una manera completa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese Dios todopoderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios creador, ese Dios eterno, cómo es posible que una simple acción de un mortal influya sobre él? Que tú puedas hacer, obviamente siempre es impulsado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nada puede hacer el hombre por sí mismo. Pero que tú puedas hacer sentir bien a Dios. ¿Verdad que hasta se oye como raro? Sí, como que, ¿cómo? Y también la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que así como Dios ama, ¿nosotros qué? Nosotros debemos amar. Hermanos, ¿qué hiciste tú para que Dios muriera en la cruz por ti? ¿Qué hiciste? Diría a Dios, ¿verdad, Job? ¿Dónde estabas tú? Todavía no existías. Dice el himno, antes que llorara yo, ya por mí lloraba él. Antes que yo supiera orar, él ya había gustado la hiel por mí. Y a veces, tal vez en nuestra humanidad, hermanos, pensamos, oh, mira aquella gente que, oh, no, esa gente es rebelde, esa gente no entiende. Ay, no, cómo me caen de mal. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios o Cristo hubieran pensado así de ti, de mí? ¿Nos hubiera salvado? ¿Hubiera muerto por nosotros? Hermanos, nosotros no teníamos ningún mérito. La gente que está allá afuera no tiene ningún mérito. Y tú y yo no somos nadie para decir, aquel sí quiere, aquel no quiere, o ay, cómo me cae mal aquel. Hermanos, así como Dios nos amó, enviando a su Hijo único para que muriera por nosotros, así nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. ¿No dice así la Biblia? Cuando tú ames a Dios y cuando tú ames a tu hermano con ese amor verdadero, vuelvo a repetir, nadie te va a ir a decir, ve da libros. Nadie te va a decir, no, pues es que de aquí al 25 es día del impacto. ¿Qué impacto? Ni qué 8 cuartos, hermanos, y disculpe la expresión. La predicación del evangelio no es por fechas. La predicación del evangelio no son impactos. ¿Acaso encontramos en la Biblia un día que Cristo le dijo a sus discípulos, prepárense porque de aquí en 20 días va a ser un día de impacto, vamos a ir a Galilea y vamos, ¿sí? Algo así. Hermanos, el amor a Dios, el amor al prójimo, la predicación del evangelio es un estilo de vida. Es un diario vivir. Cuando el amor de Dios fluya en tu corazón, tú no vas a poder callar lo que has visto y lo que has oído. En tu vida diaria, donde estés, en el trabajo, en el camión, en tu familia, con tus vecinos, siempre vas a hablar de Cristo. Ojalá esto sea una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? La parte del martes se llama así, complacer a Dios, una pregunta, ¿verdad? Y ya en el repaso que estamos teniendo ahorita, pues ya se respondió, sí, hermanos, complacer a Dios. ¿Cómo complaces a Dios? Obedeciendo su ley. ¿Cómo complaces a Dios? Hablando con Él. ¿Cómo complaces a Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo complaces a Dios? Atendiendo las necesidades de sus otros hijitos que están sufriendo. ¿Cómo complaces a Dios? Llevando a la gente a los pies de Cristo. En pocas palabras, complaces a Dios haciendo su voluntad. Nuestro hermano Pedro. Sí. A nuestro Dios, hermanos, es algo hermoso, bonito, pero que la mayoría de las veces
tú lo vas a agradar sin darte cuenta. El propósito no será agradar a Dios. El propósito fundamental será estar cerca de Él. Y por consiguiente, sin darte cuenta, lo vas a agradar. Si nos ponemos en mente agradar a Dios, vamos a tener el peligro de creer en nuestras obras. Y eso es peligroso. Dice un texto así. Le preguntan a Cristo, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que los que son papás se gozan cuando el hijo está con ellos. No es tanto que deseen que el hijo les sirva, les dé algo, no. Ya es un gozo que el hijo esté con ellos. Y es una cosa triste para una mamá cuando quiere hablar con el hijo y el hijo no se presta, porque en su mente del hijo están los negocios, porque en la mente del hijo están otras cosas. Tal vez la esposa, tal vez el diario vivir, pero entonces no hay esa relación que el papá, la mamá desean tener con el hijo. Y esto es un ejemplo para que nos demos cuenta qué sucede cuando Dios desea relacionarse contigo y tú no quieres esa relación con Él. El amar a Dios es algo que no podemos entenderlo. Como no podemos entender a Dios en su plenitud, no podemos entender el amor de Dios en su plenitud. El que tú ames a Dios, no sabes cómo, no sabes por qué, pero simplemente lo amas. Cuando tú amas a Dios, viene algo que se llama obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no es la obediencia primero antes que el amor, hermanos. En una esfera general, ¿sí? En una esfera como niño, bueno, primero se aprende a obedecer y luego a amar. Pero en una esfera general, tú amas a Dios y no te vas a dar cuenta que estás guardando los mandamientos, porque es tu diario vivir, es tu estilo de vida, como ya tú lo mencionaste. Dios nos dé su bendición, hermanos, para que lleguemos a cumplir estos mandamientos que hemos leído. Porque cuando amemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces vamos a ver milagros grandes. Termino mi comentario diciendo lo siguiente: pronto llegará el hijo pródigo al reino de los cielos. A diferencia del hijo mayor que se enojó, el hijo mayor se sentirá contento y feliz, y él es Cristo Jesús. En el momento de la segunda venida de Cristo, este hijo que se había perdido, llamado planeta Tierra, regresará. Y habrá gozo muy grande en el cielo. ¿Por cuánto tiempo? Por una eternidad. Ojalá y estemos. Así es. Ya hemos hecho la pregunta, hermanos, y voy a poner el ejemplo de los esposos, ¿verdad? Incluso el mismo apóstol Pablo usó ese ejemplo. Un esposo está casado con su esposa, tiene 10 años de casado con su esposa y la ama. Pero yo pregunto, ¿hace 15 años la amaba? ¿Por qué? Porque para poder amar se necesita conocer. ¿Quieres amar a Dios? Necesitas conocerlo primero. ¿Quieres amar a Cristo? Necesitas conocerlo. Y no hay otro libro en el mundo que hable y que dé testimonio de Dios y de Cristo que las Sagradas Escrituras. Aquí tú lo vas a conocer. No leamos la Biblia, Dios me ayude y Dios nos ayude a no leer la Biblia por deber, a no leer la Biblia por cumplir, a no leer la Biblia para saber. No,
a leer la Biblia para poder conocer a Dios, para poder conocer a Cristo. Y cuando se vaya formando esa relación diaria con Dios, con Cristo, entonces sin saber, sin querer, yo lo voy a ¿qué? A amar. ¿Te gustaría? Todas las bendiciones que Dios nos da, todo lo que podemos nosotros hacer para entenderlo, no lo podemos hacer sino a través de Cristo Jesús. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Y todo lo bueno que el Padre nos da, todas las bendiciones que el Padre nos da, esa también a través de Cristo Jesús. Por nosotros mismos, hermanos, como seres humanos, nada podemos dar, nada podemos recibir, nada somos. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar. ¿Cómo puedes amar a Dios sin fe? ¿Cómo puedes leer la Biblia sin fe? ¿Cómo puedes ir de rodillas sin fe? Es necesario que todo aquel que crea en Dios, que crea o que dice es necesario que crea que le hay. ¿Cómo yo voy a orar a un Dios que yo no creo que existe? Se necesita fe. ¿Hay varios tamaños de fe o no? Claro que sí. Hay unos que dicen, yo tengo una fe chiquita, es que no, casi no tengo fe. No estás en una situación desesperada. Habrá alguien que diga, no, pues yo tengo una fe grande, y qué bueno, ¿verdad? Pero si tú sientes, hermano, tú que me estás viendo, sientes que no puedes más, sientes que el mundo ya se posesionó de ti, sientes que te has alejado mucho del Padre, sientes que cometiste un pecado grandísimo, déjame decirte que la solución para todo eso se llama Cristo Jesús. Hay una parábola en la Biblia de un hombre con una situación desesperada. Tenía un hijo ¿qué? Endemoniado. Y no tenía el problema de poquito tiempo. Dice que desde niño tenía ese problema. Pero este hombre tenía un problemita, un problema grande. ¿Cuál era? No tenía fe. Desde las palabras, cuando ve a Cristo, tenía fe, hermanos, pero su fe era pequeñita, porque se acercó a Cristo, pero sus palabras lo delataron. Si en algo puedes ayudarnos, ¿duda? Claro. Acuérdense de otros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el manto? Ella tenía mucha fe. Ella dijo, yo no necesito platicar con él, ni necesito pedirle, necesito que me toque. No. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sano, no éramos con mucha fe, ¿verdad? Pero en este caso el hombre dice, si en algo, ¿cuántos de nosotros hay así? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, pues a ver si Dios me hiciera el milagro, ¿verdad? Pues a ver si Dios quisiera, a ver qué sale, ¿verdad? Pues mira, yo este plan que tengo lo voy a poner en las manos a ver qué es. No, a ver, ¿cómo que a ver qué? ¿Verdad? Este hombre tenía ese problema. Señor, si en algo puedes ayudarnos, algo puedes hacer por nosotros. Mira, aquí está mi hijo. Está endemoniado. Mira, a veces el demonio lo echa en el fuego, a veces lo echa en el agua, quiere matarlo, Señor. Y Cristo dice, ¿desde cuándo le sucede esto, Señor? Desde niño. Y Cristo le dice, mira, como no tienes fe, pues ahora no te ayudo. ¿Sí le dice así? El amor del Padre en el Hijo, en Cristo. Por eso Cristo dice, yo vine a representar al Padre, les vine a dar a conocer su nombre, y el nombre es su carácter. Cristo no lo recrimina, hermanos, mira, pues por incrédulo, no. ¿Qué le dice Cristo? Cristo sabía su problema. Cristo sabía el problema de este hombre. Mira, si quieres, puedes creer. Al que cree, todo le es posible.
¿Y qué dijo el hombre? Mira, Señor, pues déjame ponerme a leer la Biblia para que mi fe crezca. Ay, mira, Señor, pues déjame ir a repartir un montón de libros, ¿verdad? Porque yo sé que trabajando, ay, entre más libros reparta. ¿Sí? Hermanos, el hombre se dio cuenta de su error. El hombre se dio cuenta de su error. Y gracias a Dios, este hombre no confió en él mismo. Se humilló delante de Cristo y le dijo, Señor, creo. Pero ¿sabes qué? Ayuda a mi incredulidad. ¿Tú crees? ¿Crees? Te aseguro que tú y yo no creemos como debiéramos. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Caer así como este hombre. Señor Jesús, ayúdame a creer. Ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en Cristo Jesús. ¿Y qué va a hacer Cristo? ¿Nos va a ayudar o no? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y en el caso de la parábola del hombre, dice que entonces Cristo le ayudó y entonces expulsó el demonio y el hombre fue ¿qué? Fue sano, ¿verdad? Entonces, platiquemos con Dios. Tratemos de agradar a Dios en todo, como dice Pablo, tanto presentes como ausentes, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. Tratemos de agradar a Dios. Humillémonos delante de Dios, Señor, mira, yo sé que tú dices en tu palabra esto, yo sé, pero mira, Señor, como decía nuestro hermano Pedro ayer, ¿tú crees que Dios no sabe todo lo que hay en tu corazón? ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que hay en tu mente? Mira, Señor, yo sé que tú dices esto, yo sé que tú dices aquello, yo sé que yo debo de amarte. Mira, Señor, a mí no me gusta leer tu palabra. ¿Creen que Dios se enoje porque tú le digas esto? Mira, Señor, ¿sabes qué? Ay, a mí cómo me gusta la fiesta. Mira, Señor, a mí me gusta el mundo. Mira, Señor, a mí cómo me da sueño cuando leo la Biblia, Señor. Mira, Señor, a mí tu ley, en vez de ser la ley de la libertad, a mí se me hace una ley, ay, bien pesada. Pero yo sé que no debe de ser así, Señor. ¿Por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué no cambias esta percepción que yo tengo de las cosas? ¿Y qué creen que va a hacer Dios? No nos va a ayudar. Lo que hace falta es que tengamos una relación más grande con Dios. No esperes a ser bueno. No esperes a dejar aquello. No esperes a componerte en cierto asunto en aquel. Así como estás, acude a Dios. Exponle tu caso. Dile lo que te pesa, lo que te agobia en tu corazón. Y entonces ese padre amante, ese padre que no tiene amor, sino que es amor, Dios va a contestar y te va a ayudar de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su voluntad. Y aunque a lo mejor no físicamente, pero te va a abrazar, ¿verdad? Como al hijo pródigo, te va a dar esa paz, te va a dar ese consuelo, esa tranquilidad. Y un día, como ya dijo nuestro hermano Pedro, cuando venga Cristo en las nubes del cielo, ahora sí físicamente te va a abrazar. Y va a decir, mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Mi hijo que estaba fuera de la casa ha vuelto. Ahora sí, mi gozo y mi felicidad están completas. Tal vez tanto el pueblo de Dios que ya están allá, como el pueblo de Dios que nos hemos de unir, y Cristo mismo y Dios mismo cantarán de gozo y de alegría. Nuestro hermano Pedro quería. En alguna ocasión leí algo que decía así: el amor engendra amor. Y en una experiencia personal, hermanos, yo lo pude ver. Terrenalmente había un joven en primaria que por alguna razón puso sus ojos en una jovencita. Y no sé, parecía que se enamoró de ella a primera vista. Pero aquella jovencita, si a alguien le caía mal, era él.
Si alguien odiaba, era él. Pero este muchacho insistió, y un día la mujer se enamoró de él también. Se casaron y tuvieron hijos, vivieron un hogar hasta donde yo vi bien. Así pasa con Dios. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Número 1, dejarnos amar por Dios. Número 2, aceptar ese amor de Dios, hermanos. Lo demás va a venir. Quiero leer 2 textos. Ya hablamos del amor. Ahora hablemos de algo que también es importante. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Sí, cuántas cosas a veces queremos comprar y cuántas cosas pensamos que se pueden adquirir con dinero, pero el amor de Dios no. El amor de Dios es gratis. El hacer feliz a Dios no es a través de dinero, no es a través de regalos. Sí, el amor que Dios nos tiene es un amor porque simplemente Él es amor, hasta donde podemos ver. Y el Señor Jesús dice más de una vez cuando estuvo aquí en la tierra: el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Cristo no vivía para Él, como a veces nosotros, hermanos, vivimos para nosotros, para nuestra familia, por nuestros intereses, para nuestras obras. Cristo Jesús vivió siempre para el Padre, como también nosotros debiéramos hacer lo mismo. Y si amamos a Dios como debemos amarlo, así va a ser. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amar a Dios, obedecer a Dios, es más que cualquier cosa que tú le pudieras traer. Alguien en el pasado cayó en un error grande: no puedo obedecer el sábado, pero a cambio de eso voy a dar 2 diezmos. Hermanos, tengamos cuidado con esos errores. En la semana pequé, pero ahorita voy a dar una buena ofrenda. Hermanos, tengamos cuidado con esos errores, porque esto no es lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Sí? Dijo Cristo, y con esto termino mi comentario: el que me envió, el Padre, conmigo está. Ahí está la relación de la cual hablábamos. Y no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que Él le agrada. Ojalá este sea nuestro propósito, hermanos, y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Le doy gracias a Dios, hermanos, y yo creo que ustedes también, porque nos ha permitido conocer esta parte de Dios. Voy a decir algo personal, ¿verdad? Espero no estar mal en esto, pero a mí siempre, o no sé si fue mi idea, siempre me inclinaba por la justicia de Dios, el lado severo de Dios. Y eso lo exaltaba. Pero esta parte yo no la había visto así. ¿Y qué creen? Como ya dijo nuestro hermano Pedro, amor trae amor. Y creo que, voy a decir algo, no me lo tomen a mal, hermano, solo para entender. Si un día Dios se equivocara, no se equivocaría por el lado de la justicia. Se equivocaría por el lado del amor. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No me lo tomen a mal. Yo sé que Dios no se equivoca. Quiero terminar con este texto. ¿Qué tenemos que hacer, Pati? Oh, desde hoy voy a amar a Dios. ¿Sí? No. Oh, desde hoy voy a amar a mi prójimo. No. Desde hoy voy a hacer esto. Hermanos, no. Todo esfuerzo que el hombre haga por sí solo es basura. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. ¿Y cómo va a llegar eso al corazón? A través de la palabra de Dios. La de Cristo, o sea, la obediencia de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos
se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirlo. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Que Dios me ayude, Dios nos ayude a todos para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.